Que este curso lo estemos celebrando ahí en casa, entre gente conocida, amigos preocupados por lo que sucede en la sociedad. Pues me da mucho gusto, sobre todo después de estas últimas semanas que me han traído para arriba y para abajo y que he estado en el candelero de muchos temas políticos electorales y bueno, con toda clase de comentarios, verdaderamente algunos que ojalá fueran todos de buena fe y no importaría discutir en ninguno de los puntos de vista que se presentan. Así está expuesto uno cuando participas en actividades sindicales o políticas o en la sociedad. Pero bueno, muchos otros pues y están hechos de mala fe, producto de la ignorancia o de la irresponsabilidad y de juicios ligeros que se someten. Pero bueno, estoy aquí y me da mucho gusto compartir con ustedes algunas ideas y algo de la experiencia que me ha tocado vivir y por supuesto aprender y desde luego al final pues esta parte que yo quiero comentar me gustaría escuchar a algunos de ustedes o a todos los que tengan alguna inquietud o preguntas para hacer un diálogo e intercambiar por supuesto puntos de vista. Yo quiero decirles los temas que quiero tratar y están ahorita y relacionados por supuesto con este diplomado por el impacto que tienen en toda la vida social y política del país, pues van desde la comunidad, desde la región, desde el municipio, a nivel estatal o regional y a nivel nacional e internacional, porque un asunto tan importante como es un tratado de libre comercio que trasciende fronteras, pero que tiene un impacto directo desde la raíz misma, donde se generan las actividades productivas del país, pues es muy importante porque puede afectar también toda la vida económica de una región o de un país. Y el otro tema, pues que incluso está, y que son los temas que yo creo que ahorita más preocupan en México, es este tema del futuro y de la negociación del Tratado de Libre Comercio en México, el Tratado de Libre Comercio con Norteamérica, pero también yo creo que el otro tema pues es el político electoral. Estamos a prácticamente casi 3 meses y medio de una elección federal donde se van a decidir pues cambios en la estructura de la política del país, habrá nuevas elecciones, habrá un nuevo gobierno y todo eso tiene un impacto también por supuesto en la vida de todos. Y bueno, los temas de inseguridad y otros más que existen, de la corrupción y más que existen en el país. Pero quisiera comenzar con algunas reflexiones sobre la parte de lo del Tratado de Libre Comercio, sobre la situación, o inicialmente diría un marco general de referencia sobre la situación actual del país y sobre el impacto que este Tratado de Libre Comercio y lo que está sucediendo pueda reflejarse en toda la vida nacional. Y esto es importante porque ahorita se está discutiendo en todos los foros, hoy en la mañana y ayer, y que estoy revisando la Convención Nacional de Banqueros y Financieros, pues son los temas que a todos les están preocupando. Han invitado a todos los candidatos y precandidatos a que vayan a platicar con ellos. Y desde luego esos son los temas que preocupan, porque la incertidumbre se genera a partir de qué va a pasar, de los resultados que se puedan obtener en estos grandes asuntos que se están discutiendo. Yo he dicho y lo he mencionado que México ha llevado un modelo de desarrollo económico que ha tenido muchas carencias y dificultades y contradicciones, un modelo que no ha favorecido a la mayoría de la población, tan es así que más del 50% de los habitantes de los mexicanos pues viven en pobreza, y de estos más de un 20% en extrema pobreza, prácticamente sin los mínimos indispensables para sobrevivir. Llevamos 24 años de un tratado de libre comercio que se firmó entre México, Estados Unidos y Canadá, y los resultados anunciados o prometidos pues no los hemos visto, y ahí están las cifras. Y son cifras oficiales, no las estoy inventando. De hecho, a lo mejor hasta puede ser más dramático si hiciéramos una revisión estadística a nivel nacional del nivel de vida de la población. Sí ha habido algunos que se han beneficiado, por supuesto, con el Tratado de Libre Comercio, corporaciones, empresas,
un sector exportador, probablemente no todo, pero algunos sí. En fin, pero a nivel del impacto positivo de pasar, como se había prometido, a un mundo mejor, al primer mundo, al desarrollo económico con estabilidad social, al crecimiento, al bienestar de la población, pues los resultados hablan por sí mismos. Y yo creo que esto es algo que no es la forma lo que está sucediendo ahora, como se está discutiendo si se va a modificar o cancelar este tratado, porque yo creo que nadie lo esperaba así. Lo que sucedió y lo vimos, bueno, pues el año pasado tomó posesión un nuevo gobierno en Estados Unidos, del Partido Republicano, y el presidente Donald Trump de inmediato, y ya lo venía haciendo desde la campaña política para llegar a la presidencia, que de llegar iba a revisar, a modificar o a cancelar el Tratado de Libre Comercio. ¿Y qué implica esto? Bueno, yo creo que a nivel nacional la mayoría de las empresas y políticos estaban, yo lo he dicho, muy cómodamente instalados en unas relaciones comerciales con una gran dependencia hacia el mercado norteamericano. Casi el 80% de las exportaciones mexicanas van hacia el mercado norteamericano. Y en el caso de Canadá, igual muy parecido, un 76% de sus exportaciones van al mercado norteamericano. La diferencia entre México y Canadá, pues es que una decisión de modificar, cancelar un tratado de libre comercio, afecta mucho más a la economía nacional de México que a la de Canadá, porque Canadá tiene una estructura de la industria manufacturera, una estructura industrial y económica mucho más diversificada y sólida que la que tenemos en México. Pero aún así a ambos afecta. Entonces, bueno, pues yo creo que todo el mundo estaba tranquilamente en esta relación, se esperaba que viniera el fin de terminar de este gobierno y que no sucediera nada que pudiera cambiar este panorama general, aunque la población, como vuelvo a repetir, la mayoría de la población no se estuviera beneficiando de este tratado. Entonces, bueno, llegamos ya al momento en que comenzaron las exigencias para revisar el Tratado de Libre Comercio, se crearon grupos de trabajo entre los tres países, y comenzaron las rondas de las negociaciones para ver qué impacto iban a tener en diferentes industrias. Y esto es muy importante porque efectivamente va a la raíz de la comunidad y de las regiones de México y va en general a todo el sector de la industria manufacturera, donde está la afectación principal. Por ejemplo, en la industria de la transformación de la extracción y la transformación del azúcar, pues desde luego que afecta al sector agrícola nacional, donde le ponen restricciones a México para continuar sus exportaciones de azúcar refinada, porque el gobierno norteamericano dice, sí acepto la importación de azúcar sin refinar, pero no la azúcar refinada, esa lo hacemos o la vamos a hacer en los ingenios, donde ocupan a más de 500,000 trabajadores en Estados Unidos, porque no queremos ya que se sigan enfocando más los empleos hacia México. Y bueno, comenzamos a ver esto, ya no se diga en otras industrias, en la automotriz, en otras partes del sector manufacturero, y desde luego, pues ahora y últimamente, y ese es el tema de esta semana, en la industria acerera, en la industria del aluminio y en la industria de otros productos minerales que seguramente van a venir. Entonces, bueno, esta comodidad en la que estábamos todos, pues de repente cambió por un gobierno que comienza a tomar decisiones, y es el gobierno que tiene pues el mayor poder económico todavía en la actualidad del mundo entero, y son nuestros vecinos, y esto sacudió toda la estructura productiva, y yo creo que alteró las decisiones de política y los planes de política de terminar una transición en paz y llegar a unas elecciones con tranquilidad para todo el país. ¿Qué es lo que implica y qué es lo que sucede con esto? A mí en lo personal me ha tocado participar en un par de reuniones de estas rondas de negociaciones del Tratado de Libre Comercio. Ya van 7, la última en la Ciudad de México, la próxima parece ser que es a principios de abril en Washington, y creo que voy a tener que participar. Pero les quiero decir que hay varios factores que han salido a discusión y que han impedido avanzar de una manera más tranquila, más, no sé, yo diría, negociada. Uno, la agresividad del gobierno norteamericano, especialmente contra México.
No solo es la idea de construir un muro que afecta a toda la zona fronteriza, que afecta a la vida económica de la región fronteriza y de más adentro, porque las maquiladoras no solo están en la parte fronteriza, en muchos otros lugares del país. Afecta el empleo, afecta, por supuesto, la creación de nuevas oportunidades. Entonces, esto tiene un impacto directo sobre cualquier modificación al Tratado de Libre Comercio. Recuerden que el presidente Trump, durante la campaña y después ya como presidente, siempre estuvo acusando a México de que le robaba sus empleos a los trabajadores norteamericanos. Y la verdad es que México no le ha robado el empleo a nadie. Y ni los trabajadores mexicanos le han desplazado a los trabajadores norteamericanos. Lo que ha sucedido es que la ambición, la competencia, el deseo de las ganancias, pues han empujado a las empresas norteamericanas a moverse y a instalarse a México. O sea, la ambición ha sido para explotar mano de obra barata que ha facilitado el gobierno mexicano. Una política que también he dicho que es equivocada, una política laboral, de fomentar el empleo a cualquier costo y bajo cualquier condiciones de trabajo, de inseguridad, de insalubridad, de falta de atención y respeto a los derechos fundamentales de los trabajadores. Eso no ha importado. Han dicho el empleo tiene que crecer a como dé lugar. Y hoy tenemos trabajadores muchísimos en toda la frontera, en las industrias maquiladoras, ganando entre 100 y 200 pesos máximo la jornada diaria. Cuando hemos dicho en Estados Unidos, pues obviamente, o en Canadá, pues son niveles muy superiores. Mínimos de 2.500 a 5.000 a 7.000 pesos, que es verdaderamente algo brutal que no se puede comparar, porque al final lo que producimos, si integramos un vehículo en Estados Unidos o en México, un carro o cualquier otro bien de transporte o equipo de transporte, pues el esfuerzo es el mismo, la maquinaria es el mismo, la tecnología es la misma. Entonces, lo que sucede es que estas empresas se instalaron en México, sobre todo industrias como la automotriz, para explotar esa mano de obra y todas las facilidades que da el gobierno mexicano, con algo incluso adicional, porque han creado una competencia entre estados de la República, gobiernos de los estados, entre regiones, para ver cuál se gana el favor de una de estas empresas para instalarse ahí. Y hay casos exagerados, y no solo con empresas norteamericanas, con empresas europeas y cualquiera. Por ejemplo, Nuevo León ha ofrecido a empresas como la Kia y otras más grandes facilidades, grandes que van desde exención de impuestos durante 5 años al 100%, durante los siguientes 5 años al 50%. Les han dado toda la infraestructura y los servicios a costo del Estado, les han regalado terrenos, los servicios básicos. Bueno, no sé, para establecer a la BMW en San Luis Potosí, creo que compitieron Nuevo León, Tamaulipas, Coahuila, San Luis, y al final San Luis fue el que más ofreció probablemente, y por ser el centro estratégico del país, pues quizá la BMW de Alemania se instaló ahí con más de 4,000 millones de pesos, según han estimado, que le costó al gobierno del estado de San Luis Potosí poder atraer y establecer esta empresa. Entonces, ¿qué quiere decir? No es México el que le está robando los empleos a los norteamericanos, es la ambición desmedida de ganancias de estas empresas para buscar pues paraísos donde puedan pagar muy bajos salarios y les den todas estas facilidades. Yo creo que esto se ha distorsionado mucho y ha afectado esto. Entonces, cuando viene este cambio del Tratado de Libre Comercio, pues de repente sacude a todo el sistema. Y estos anuncios que hizo esta semana el gobierno de Estados Unidos y ayer en particular, de establecer tarifas de un 25% a toda la importación de productos del acero hacia Estados Unidos y de un 10% a la importación de aluminio, pues los trae sumamente preocupados. Temporalmente dejó exentos de la aplicación de estas tarifas a Canadá y a México, siempre y cuando, así lo dijeron, se logren acuerdos en la modificación del Tratado de Libre Comercio que probablemente le van a beneficiar a los Estados Unidos, y si no, pues se las aplicarán también. Es decir, cada tonelada de acero que se exporte a Estados Unidos, pues pagará un 25% más de impuestos, lo que las hace
poco competitivas y los puede sacar del mercado. Y igual de Canadá, y igual de cualquier lugar del mundo. Entonces, bueno, estas medidas pues reaccionaron en China porque están enfocadas principalmente a evitar la importación a precios subsidiados del acero, del aluminio y de otros productos de China y también de Europa. Y esto ha hecho que las cosas cambien verdaderamente el panorama que se tenía en la relación comercial. Entonces yo creo que aquí, bueno, pues el gobierno norteamericano está tratando de obtener ventajas sobre la negociación del Tratado de Comercio, de Libre Comercio, poniendo condiciones. No te pongo las tarifas si me aceptas y negocias en otros sectores los términos en los que yo quiero que llevemos una relación comercial. Entonces, pues nos tienen en una situación difícil que viene a complicarse por el momento político también del país. Estamos en el cambio y en la transición de un proceso electoral en el que en julio, en 3 meses y medio, alrededor, un poquito más, tendremos elecciones. Entonces, cualquier negociación que se lleve, bueno, pues el próximo gobierno podría afectar sus planes o programas de política económica, podría estar condicionado. Y yo creo que esto es algo que podría crear una herencia no muy favorable para cualquiera que llegue en la próxima administración a gobernar el país. Entonces está complicada la situación y por eso todos los banqueros y financieros, industriales, pues están diciendo que este tema nos va a afectar la vida política del país, nos va a afectar la vida económica y desde luego podría contribuir a que esta competencia ahora, pagando un impuesto adicional, pues cree menos estímulos para la exportación, para la industria y que pueda venir a alimentar la inflación, porque pues le están poniendo un impuesto que va a costar más los productos ahora en el mercado norteamericano. Se habla de una guerra comercial que va a desatar en el mundo, es muy probable, porque seguramente la reacción y la respuesta será que muchos otros países van a querer poner medidas similares a los productos que exporta Estados Unidos, ponerles tarifas o impuestos especiales. Y entonces se desata esta guerra comercial y es lo que los trae preocupados a todos. Bueno, nos debe traer preocupados a todos. Hay una mayor incertidumbre actualmente por estas decisiones y estos cambios que, como digo, afectan de arriba hasta abajo o de abajo hasta arriba, porque aquí, si la inflación se disparara por estos conceptos, si afecta la continuidad de las actividades económicas, ya hay cierre de empresas, pues habrá menos empleo, habrá condiciones de trabajo más difíciles y bueno, pues en un momento político en donde además tenemos los otros temas que están también afectando, de la inseguridad, de la corrupción y sobre todo otro que a todos los inversionistas del mundo les preocupa, que es el no respeto al Estado de Derecho. Donde un país no respeta el Estado de Derecho, donde se aplica pues conforme a criterios que no son de la transparencia que debe de ser el sistema de justicia, pues obviamente les crea inseguridad. ¿Qué empresa futuro se quiere venir a instalar a México si tenemos este problema, verdad, de que no se respete el Estado de Derecho? Yo creo que ese es otro tema fundamental que habrá que resolver México y el nuevo gobierno, independientemente del Tratado de Libre Comercio. Porque eso es un tema que a todos, digo, en la sociedad pues nos afecta a todos. La aplicación parcial de la justicia, pues no habla bien de un país, ni habla de la democracia, ni habla de la libertad de las personas. Si sabe uno que puede estar sujeto a que lo ataquen, a que lo persigan, a que realmente usen un sistema de aplicación de justicia para criminalizar cualquier protesto, cualquier acto. Y esto es algo pues que a todos nos preocupa. Pero desde luego, pues a un inversionista, sobre todo un inversionista del extranjero que quiere establecerse en México, pues le ha de preocupar mucho más. Entonces yo creo que se están juntando una serie de elementos que pues realmente sí crean mucha incertidumbre. Y aquí siento que se va a tener que trabajar en varios frentes al mismo tiempo. Yo esperaría que los candidatos a la presidencia de la República, que los partidos
elaboren planes y programas de gobierno y prácticamente con alternativas como plan A, plan B o plan C. Uno con tratado de libre comercio, otro con tratado pero modificado en no sabemos qué términos o con qué condicionantes, y otro sin tratado. Porque de repente, si se acuerdan, hace unos meses cuando comenzó a hablar Donald Trump de que iba a cancelar el Tratado de Libre Comercio, la primera reacción de algunas autoridades mexicanas fue, bueno, vamos a iniciar tratados con otros países y vamos a diversificarnos, como si de la noche a la mañana si uno estableciera relaciones y comercio con otros países y todo está perfecto y abierto, como si se cambiara uno de camisa o de alguna cuestión de este tipo. Eso no funciona así en la economía. Y no funciona porque realmente hay, obviamente, estructuras productivas creadas en cada país, hay sistemas de comercio creados, hay una serie de condiciones que no es así nada más de repente, de la noche a la mañana, decir me voy a diversificar. Todos aquellos que durante mucho tiempo habíamos estado hablando, economistas y no economistas, de diversificar la actividad económica, nunca nos hicieron caso, hasta que se vino de golpe el problema, hasta que llegó el huracán o el tsunami por el norte del país, de la República, diciendo se los voy a cancelar. Entonces creo que debe hacer reflexionar a todos, pero más a los responsables que vayan a conducir los destinos del país, de qué alternativas tenemos y, como decía, contratado como está, contratado modificado o sin tratado, porque no sabemos qué es lo que vaya a suceder al final. Parece a veces que estas medidas de las tarifas y los aranceles son como medidas de presión para que ceda más México o Canadá ante los Estados Unidos, pero y ver qué otras ventajas adicionales sacan de nuestro país o de Canadá. Pero yo creo que también son medidas que realmente, si se aplican, pues va a afectar y puede desatar una guerra comercial efectivamente en todo el mundo. Yo no creo que China o Europa se vayan a quedar con los brazos cruzados diciendo, ah, pues muy bien, aplícame, voy a afectar mi industria nacional y yo no hago nada. Y sigo importando los productos norteamericanos, igual que siempre, pues no. Entonces es muy delicado y peligroso esto que pueda pasar y tenemos que estar dándole seguimiento. Yo espero que en estas negociaciones verdaderamente una de dos, o surja realmente una política más racional que no la vemos ahorita para llegar a acuerdos serios y productivos en beneficio de todos, o que realmente estas negociaciones pasen el periodo electoral y ya sea el nuevo gobierno que llegue al poder que pueda negociar sobre otras bases y en un nuevo proyecto de país, en una nueva decisión de cómo reconstruir la economía nacional. Esto debería ser un punto muy importante, ¿no?, de lo que pueda suceder. O sea, uno no va y toca la puerta así del vecino y le dice, oye, ya quiero comerciar contigo porque el de acá me la cerró a mí, o porque me puso condiciones que yo no puedo aceptar. Entonces, es muy complicado. México no ha podido terminar de negociar un tratado de libre comercio con Europa, que lleva ya no sé cuántos años, porque al momento de llegar a estos tratados se ponen condiciones. Por ejemplo, uno de los que han impuesto, y por eso me han invitado a mí a participar en una parte de esas negociaciones, y a otros dirigentes de Estados Unidos y Canadá, por ejemplo, hay un capítulo sobre el respeto a los derechos laborales, que está dentro del Tratado de Libre Comercio, y que existe y que nadie, bueno, no nadie, por lo menos en nuestro país no se ha respetado ni se ha tomado en cuenta. Aquí seguimos con ese sistema de explotación de la mano de obra a base de los contratos de protección patronal. Creo que lo habíamos mencionado en la anterior ocasión con el anterior diplomado, que pues organizaciones sindicales como la CTM, la CROC, la CTC y algunas otras, pues son los dueños, si se puede llamar dueños, porque parece que son de su propiedad, del 90% de los contratos de protección no más. Y el contrato de protección, pues ya lo hemos dicho, es aquel que se firma entre un pseudo líder o un líder sindical con una empresa. La empresa escoge a qué sindicato va a tener en sus nuevas instalaciones. No es el trabajador el que decide, cuando debería ser, porque este es un derecho universal
En nuestro caso está garantizado en la Ley Federal de Trabajo de México, en la Constitución Política del país, en convenios internacionales como el Convenio 87, firmado por el Gobierno de México desde hace y ratificado cada año desde hace más de 60 años ante la Organización Internacional del Trabajo. Pero no se respeta y existen. Y eso es lo que facilita la explotación, porque el trabajador no conoce ni a qué sindicato pertenece, si es que hay sindicato, o es de papel, es de membrete. No conoce sus derechos porque no tiene un contrato colectivo que le entreguen y que le digan aquí están tus derechos, como los sindicatos normales lo tenemos. Por ejemplo, el Sindicato Nacional de Mineros, Metalúrgicos y Siderúrgicos de México, cada trabajador tiene una copia de su contrato colectivo, que es un libro. Es todo un libro de cláusula por cláusula, con principios, con declaración de principios y todo. Y lo estudian, lo ven, saben sus derechos y sus obligaciones. Pero un sistema de contratos de producción no lo sabe. Entonces, si un trabajador se inconforma porque le paguen salarios bajos, porque le quiten prestaciones o cualquier otro derecho, pues simplemente el líder y la empresa le dicen, si te gusta bien, si no, pues te vas. Y se van cuando no les gustan. Y sin ninguna obligación ni responsabilidad para las empresas. Eso es lo que facilita la explotación de la mano de obra. Es lo que facilita la desigualdad y el crecimiento de la pobreza. Porque estos sistemas pues no están hechos para proteger los derechos de los trabajadores. Son sistemas de protección patronal. Y entonces hay sindicatos que se han prestado grandes confederaciones a estos sistemas. Y son beneficiarios unos cuantos hasta arriba de la élite de líderes y hasta abajo pues la gente padece las consecuencias de eso. Y por eso también pues se ha creado una mala imagen de los sindicatos. Perdón, me estoy desviando un poquito el tema, pero pues lo tenemos de frente y creo que afecta a todos los niveles. Porque entonces dicen, bueno, es que todos los sindicatos son iguales y todos los dirigentes son iguales. No, no es así. No es así, nunca ha sido así. Es como decir que todos los empresarios son iguales y todos los políticos son iguales y todos los académicos son iguales. No es así. Hay gente verdaderamente seria y responsable, gente que quiere más a México y que respeta más los derechos de los trabajadores y de la población en general. Y hay otros que no, que su mentalidad es exclusivamente ganancias, obtención de mayores ganancias a cualquier costo, incluyendo la vida o la salud de los trabajadores, no les importa. Y lo hemos visto, hay muchísimos casos de eso, que no vale la pena comenzar a hablar de eso porque nunca terminaríamos. Pero bueno, todas estas cosas, por ejemplo, este capítulo de respeto a los derechos laborales, pues lo ven en Europa, lo ven en Estados Unidos, dice México no está cumpliendo. Pues ¿cómo va a estar cumpliendo con salarios que pagan aquí, por ponerlo comparativamente, como lo valoran fuera de México, en dólares? Es decir, un salario mínimo que equivale a $4 el día, 80 o $4.50 el día, contra un salario mínimo que vale $15 la hora, o 12 o $15, o un salario contractual normal que, pues, no sé, en México podría estar alrededor de los entre 10 y $20 al día, o menos en algunos casos, mientras que allá la hora son 35, 40, $45 la hora. Creo que mencioné la vez pasada una empresa minera aquí en Canadá, recientemente llevó una revisión de contrato colectivo y le entregó a sus trabajadores $53 la hora. Trabajadores mineros. Una mina muy parecida a Cananea, la Mexicana de Cobre en Nacosari, una mina a cielo abierto, productora de cobre, muy parecidas. Y esa diferencia, ¿cómo le explica esa diferencia brutal de salarios? Bueno, pues por este sistema de protección, de los contratos de protección y de explotación. Y eso es lo que no permite entonces, cuando no se cumplen y se nivelan, pues que haya negociaciones adecuadas en el Tratado de Libre Comercio. Y entonces ya, pues es muy fácil decir, México nos está robando nuestros empleos. Pues no los está robando. Las empresas están viniendo pues porque ¿por qué? Si pueden pagar aquí con la misma calidad, a veces hasta mejor de los trabajadores mexicanos. Una parte muy mínima de lo que tendrían que pagar allá. Pues las empresas que están viniendo aquí para que se regresen a Estados Unidos, yo se los dije en la ronda de negociaciones, a lo mejor el gobierno norteamericano puede impedir que nuevas empresas salgan, pero las que ya salieron difícilmente se van a regresar. Pues como si pagan aquí, no sé, $5 al día
y allá pagan, pues, no sé, 20, 30, 50 veces más, pues ¿por qué van a cambiar, no? Pero aquí también es una responsabilidad de los gobiernos federales, estatal, municipal, de que no se establecen condiciones para proteger los derechos de los trabajadores. Y creen que nadie se da cuenta del extranjero, todos se dan cuenta. Porque la posición de los sindicatos, por ejemplo, en Estados Unidos, en Canadá, ha sido, ¿cómo logramos equilibrar esto para que se vayan menos empresas a México o a otros países en condiciones como México? Pues solo hay dos formas. O bajamos los salarios de los trabajadores de Estados Unidos y Canadá, o subimos los de México. Los salarios de los trabajadores de Estados Unidos y Canadá no se pueden bajar y no se van a bajar. Entonces, lo normal es que suban los salarios de México. Pero aquí nos enfrentamos a toda esta estructura de gobierno que dice no, porque es un modelo que están siguiendo equivocado de que hay que poner techos a las negociaciones salariales, a los aumentos de salarios, porque siempre argumentan que son inflacionarios, que si sube el salario la inflación se va a acelerar. Y yo creo que esto verdaderamente se los he probado y dicho muchas veces que no es así. Y menos cuando el salario está acompañado de incrementos en la productividad. O sea, si la productividad sube 100%, tú puedes subir el salario 100% o más. El problema es que la productividad sí sube 80% o más y el salario no. El salario sube cualquier cosita. Entonces hay un desbalance y eso lo ven desde fuera y eso pues no permite, porque entonces no es un tratado de libre comercio equilibrado entre las naciones que participan. O sea, están con desventajas y eso hace que no sea atractivo para nadie. Por eso decía, como ejemplo, en el caso de la política laboral, no es tan sencillo decir, ahora sí vamos a diversificarnos y a tocar la puerta en otros países para que nos labren y celebrar tratados de libre comercio. Y ya se dieron cuenta que no. Entonces, eso tiene que cambiar. Y va a tener que cambiar sobre otras bases todo. Es la política económica en general. Yo ayer publiqué un artículo en el periódico La Jornada, donde hablo de que es necesario un cambio profundo de la política económica, que verdaderamente abra otro tipo de oportunidades a la industria nacional, de protegerla, pero sobre bases sólidas, y de que los trabajadores realmente tengan mayores beneficios, mayores ingresos, porque eso se va a traducir en un mayor demanda, mayor consumo, y desde luego va a estimular la actividad interna, y ya dejamos de depender tanto del extranjero. No es que vayamos a dejar de depender totalmente, pero disminuye y podemos estimular hacia adentro lo que queremos crear. Empleos de calidad, unas nuevas oportunidades de empleo, bases de infraestructura para establecer a la industria, en fin. Yo creo que todo esto es muy importante que lo estudiemos porque tiene un impacto, como decía, a todos los niveles de gobierno. Entonces, creo que estamos en un momento muy importante de definición. Estamos en un momento de cambio. Estamos y tenemos que analizar con mucho cuidado todas las propuestas y alternativas. Hay gente que ya no quiere saber de eso, simplemente nomás dice, no, pues yo soy panista, yo soy priista, yo soy de este otro partido, o morenista, o perredista, o lo que sea. Yo creo que la situación se ha complicado tanto que requiere verdaderamente análisis serios en función de la situación real que prevalece en el país y de lo que se necesita cambiar y de qué alternativas o quién las ofrece en serio y a fondo para cambiar. Esto es algo que todos tenemos que evaluarlo con mucho cuidado y desde luego participar. Creo que es una recomendación que pues todos hacemos y nos hacemos, ¿no? Creo que el que no decide y participa en política pues se queda al margen de las decisiones y luego pues no se vale quejarse tanto si no quisimos participar al momento de las decisiones. Pero bueno, ese es otro tema ya más político-electoral. Yo creo y ojalá, digamos, todos en este diplomado, a mí me interesa mucho que lo sigamos manteniendo y en alguna ocasión lo platiqué con Abraham Nuncio y con todos los organizadores de este proyecto, sobre todo pues con él que ha tenido esta iniciativa, de que es muy importante que lo mantengamos vivo, que tratemos de crecer
con mayor, ampliarlo más y difundirlo más, lo que aquí se discute, porque son temas serios, son gente y profesores serios, conferencistas que desde luego contribuyen con su experiencia y conocimiento a que podamos ampliar la capacidad de análisis de todos. Y desde luego, pues, asumir nuestra responsabilidad. Todos en la trinchera donde estemos tenemos una responsabilidad y hay que trabajar y participar activamente en la sociedad, ¿no? Para mejorar el sistema de vida y el bienestar de nuestro país. Creo que podíamos, no sé, tocar muchos otros temas más, pero yo no sé ni cuánto he hablado, no he estado tomando el tiempo en cuenta el tiempo, pero quiero también dejar un margen de poder dialogar y recibir preguntas y respuestas de ustedes. Si hay algo en particular en el que yo pueda contribuir, pues con muchísimo gusto. Fíjense que repasando una cuestión nada más ahorita que hablaba de lo del Tratado de Libre Comercio, al final, y escuchando la preocupación de los banqueros allá en Acapulco reunidos, en donde hablan de que los tres temas fundamentales que afectan la incertidumbre son el Tratado de Libre Comercio, la situación político-electoral de México y la inseguridad. No, ellos no hablan de corrupción ni otras cosas, ni del Estado de Derecho, pero yo creo que esos son fundamentales también a verlos y cómo se atacan. Pero yo escribí mi tesis para recibirme como economista, como licenciado en economía, con algo que está todo interrelacionado y se llama política monetaria y equilibrio externo. Muy economicista, pero la verdad es que todo se interrelaciona. Es esto que les preocupa ahora mucho a ellos, pues tiene bases ciertas. Las relaciones comerciales también dependen de la política monetaria, la política fiscal y de la política económica y se afectan mutuamente. Si suben impuestos de repente en la política fiscal, pues va a tener un impacto. Si se devalúa el peso o se sobrevalúa, pues igual va a tener un impacto. Si el comercio se amplía o se reduce, entonces todo está interrelacionado en el sistema económico. Y lo que unos pierden, otros lo ganan. O lo que unos ganan, otros lo perdieron. Eso es a nivel de personas, es a nivel de países, es a nivel de negocios. Entonces yo creo que es muy importante estar familiarizados, enterados de lo que sucede, estar observando, leyendo y participando activamente. Si en algo yo pueda contribuir, pues con mucho gusto. Algunos de mis compañeros saben que, pues yo digo las cosas como las veo, como las siento y trato de utilizar la transparencia y el manejo de la información y no manipularla para ningún beneficio particular. No siento que tengo necesidad de eso. Ya la realidad por sí misma es dura, es difícil, y lo que creo que hay que hacer es analizarla, interpretarla y modificarla en las cosas que estén mal. Y buscar un mejor país, un mejor modelo de desarrollo económico. Yo lo he mencionado varias veces, yo le he llamado de verdaderamente de una prosperidad compartida, lo vengo diciendo hace mucho, que eso es lo que necesitamos y ojalá pues todos podamos contribuir en ese sentido. Abraham, me gustaría, no sé, quizá escuchar algunas preguntas o inquietudes, si hay algo en lo que quieran que abunde un poco más o que les conteste, con muchísimo gusto. Yo quiero, antes pues de pasarles el uso de la palabra a los compañeros para que formulen sus preguntas, pues felicitarte de nuevo, Abraham, y a toda la Universidad Autónoma de Nuevo León. La verdad creo que ese es un esfuerzo bien importante en un sector que no se cubría y que, como bien tú lo dijiste desde el principio, o sea, hay como que ha sido un sector de actividad, de investigación que se ha descuidado. En la vida diaria todos vamos sobre las necesidades urgentes, sobre los problemas, pero a veces no nos detenemos a analizar qué es lo que está pasando en el mercado laboral, en el mercado de la actividad de la industria manufacturera, del campo, de los servicios. Y como decía, las actividades productivas están interrelacionadas siempre. Entonces, ojalá de esto podamos sacar alumnos bien motivados, que verdaderamente continúen la investigación, el trabajo, que realmente continúen preparándose. México necesita de gente valiosa,
de gente con conocimiento, gente preparada, y pues aquí hay un núcleo muy importante y hay que seguirlo fomentando. Te felicito mucho por esta idea, Abraham, y como decía, y a toda la Universidad Autónoma de Nuevo León. Gracias y estoy abierto a sus preguntas con mucho gusto, comentarios, desde luego. Muchas gracias. Pues muchas gracias y vamos a dar, si te parece bien, la Correcto, palabra a los compañeros a efecto de que puedan hacer sus intervenciones. con mucho gusto, claro que sí. Gabriel Vázquez Barrios, de la Ahora, sección 304, Asuntos Políticos. Tengo una pregunta, o más bien para, si no hubiera tratado de libre comercio, para si no hubiera, pues mi pensar es, los capitales son de ellos y las de industrias también son de ellos. Nosotros somos los brazos y la producción o la fuerza de trabajo y los salarios no cambian. La importación e exportación sería de los mismos capitales. Aún así ellos seguirían teniendo margen de ganancias. Antes se manejaba mediante la oferta y la demanda, pero el capital tenía un dueño. Hoy se globalizan y no hay circulante por los salarios bajos. Es por eso que debemos prepararnos, unir esfuerzos para cambiar el modo de ver y vivir los problemas. Si no existiera el Tratado de Libre Comercio, que nos dejaran fuera, aún así la industria maquiladora seguiría pagando lo mismo, pero los capitales son de ellos mismos, tendrían que pagar los aranceles entre ellos, entre esfuerzos, porque aún así nuestra mano de obra sería ganando y sería estando lo mismo. Es mi modo de pensar. sí. Sí, yo creo que es correcto, efectivamente. Aquí lo que pasa es que hay una responsabilidad muy importante de los gobiernos, del gobierno para dirigir la política económica. Por eso yo sugería, no solo en mi artículo de ayer, lo he dicho en varias ocasiones más, es que necesitamos crear y fortalecer una base sólida, industrial, manufacturera, de infraestructura en el país. Y eso se ha descuidado. Y se ha descuidado el campo mexicano. Y se han descuidado muchos sectores. Hace 30 o 40 años el campo mexicano tenía una participación mucho más importante en la economía nacional. Y ahora hasta los productos básicos los importamos. El maíz, el frijol, el arroz, en fin. Es algo que ha dado un giro y un cambio brutal. Entonces, si no hubiera tratado de libre comercio, se complicarían todavía más probablemente las cosas, porque obviamente la competencia, no creo que México estuviera preparado, por lo menos no en todos los sectores, o no en todas las industrias, para competir con la tecnología y los recursos financieros de otros países, de las empresas de otros países. Aquí por eso ha sido siempre muy importante, pero se ha descuidado el fortalecimiento interno de la capacidad de crecimiento interno, de la demanda, el poder adquisitivo. Eso estimula la demanda del consumo, eso crea nuevas empresas, nuevas oportunidades de trabajo, en fin. No necesitamos, debiéramos de depender menos del extranjero, pero esto es una política no de un día para otro. Es una política que requiere un plan de trabajo, dedicarle no uno, dos o tres sexenios y mantenerse ahí. Los países que lo han logrado, que lo han cambiado, pues es que fueron consistentes en eso. Yo creo que, no sé si lo mencioné en la ocasión anterior, pero, por ejemplo, los países escandinavos, hace 50 o 60 años eran países pobres. Noruega, Suecia, Finlandia, Dinamarca, y supieron hacer un cambio de política económica, eficientar la economía interna, utilizar los recursos derivados de la exportación, inicialmente de la industria maderera y forestal, de la industria naval y desde luego los del petróleo. Y esto lo hicieron en beneficio del país y esto ha sido muy importante. En México no hemos logrado eso y hemos desperdiciado muchísimo la capacidad de crecimiento de la economía y muchos de los recursos se han perdido, se han desperdiciado. A lo mejor algunos se han invertido bien, pero no creo que en el conjunto, porque no estaríamos en la situación que estamos ahora. Entonces yo creo que esto ya tiene que cambiar, porque efectivamente estamos ante la inminencia probablemente de una cancelación del Tratado de Libre Comercio o de una mutilación de las cláusulas que van a acelerar la guerra comercial, que van a debilitar la posición de las empresas mexicanas. Y bueno, pues
una guerra comercial va a afectar a todos. Entonces, aquí es una situación delicada. Por eso también decía al principio que no creo que sea conveniente que este gobierno negocie y termine de cerrar esta negociación. Porque al final, pues, se termina y va a venir un nuevo gobierno. Y si las bases que se negociaron no son las que están de acuerdo con el nuevo programa de política económica del gobierno, pues entonces va a haber ya condicionantes ya con un acuerdo modificado, tratado, reformado y firmado. Así es que tiene que cambiar y yo comparto esta situación, pero el esfuerzo tiene que ser interno principalmente. El esfuerzo externo es complementario, nunca debe ser al revés. Nunca debe ser que dependa uno de la actividad económica, porque uno nunca sabe. Si uno depende mucho, y Estados Unidos, de que dependemos del 80% de las exportaciones, de repente tiene una crisis económico-financiera brutal, pues se viene abajo toda la capacidad de exportación de México. Se viene una guerra, se viene una catástrofe, entonces no puede uno depender del extranjero, debe depender de los recursos internos, y debe ser una política enfocada a eso, y eso es lo que requiere México. Así es que, pues, ojalá así lo vean, y yo creo que sería mucho mejor que no se negociara nada, nada de fondo al menos, de aquí a 3 meses y medio, 4 meses. Buenas tardes, licenciado. Sí, buenas tardes. Mi nombre es Jorge Fernández, de la sección 304. Pues primero que nada, ¿no? Felicitarlo por su nombramiento, ¿no? A la candidatura por el Senado, ahí con el partido de Morena. En cuanto a lo electoral, pues nada más un tema, ¿no? Créame que nosotros como pueblo mexicano, como padres de familia que somos y como familia que tenemos, estamos convencidos de cambiar, ¿no? De darle un giro al país, de ver por una perspectiva diferente, de cambiar este sistema o más bien que sexenio tras sexenio nos ha llevado a donde estamos al día de hoy, ¿no? Que es estar perdiendo muchos beneficios para la base trabajadora o obreros que somos todos nosotros, ¿no? Créame que vamos a hacer todo lo posible y seguiremos trabajando para que este cambio se dé, porque realmente estamos convencidos. Agradecer también a usted por la oportunidad nuevamente de este diplomado, al cual hemos sido invitados y el cual nos está abriendo nuevamente las puertas y más bien los ojos, nos está quitando la venda de los ojos, al igual que el pasado, que fue de globalización. Al día de hoy vemos, pues ahora sí, a puertas abiertas, o se abre como comúnmente se dice la caja de Pandora, de cómo trabaja el gobierno, ¿no? Cómo está compuesto, y que nosotros como pueblo debemos de velar por nuestros intereses y no dejarlo siempre nada más a nuestros gobernantes. Uno de los temas que a mí me ha gustado mucho en este diplomado, lo vimos con una maestra, que es el que nos abrió los ojos en cuanto al significado de la democracia, ya que nos preguntaba, y todos en la mayoría veíamos que la democracia iba por el lado de votar o elegir libremente a nuestros gobernantes. Nos decía ella que no, que es un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo, que así lo vieron nuestros mexicanos que hicieron la Constitución, y que pues a través del tiempo se ha estado perdiendo. Para terminar mi exposición, yo tenía pues 3 preguntas, pero ya me las contestó ahorita con varios de sus comentarios. Pero desde su perspectiva o personal, ¿qué probabilidad hay que al tener un gobierno de izquierda, como así le nombran, que va a velar por muchos de los intereses de los trabajadores o los intereses que se hayan perdido, algunas empresas extranjeras con esto quieran retirarse del país? ¿Cree que haya alguna probabilidad de esto? Y muchas gracias, compañero Napoleón. Gracias, compañero. Bueno, miren, yo creo que hay mucha gente que se asusta con los cambios. Hay mucha gente que está preocupada con el cambio ahorita, y lo dicen todos los días. Les preocupa, les asusta, no quieren salir de su nivel de conformidad, de confort en el que están. Y muchas empresas es lo mismo. Y seguramente, y comienzan a especular y atacar a cualquier posición progresista o democrática de cambio en el país, de decir que los capitales se fugarán, que las inversiones se fugarán. Yo a veces pienso, y lo he visto en casos concretos de empresas, que de repente, por ejemplo, hace no mucho que les impusieron a la minería
un impuesto del 7,5%. México es de los pocos países que no pagaba impuestos a la minería. No pagan. Hasta países como Perú y otros los tienen. Y de repente todos se enojaron y dijeron, pues si lo aplican y lo aprueban, nos vamos a ir y a llevar nuestras inversiones, nuestros capitales. Y sonó como muy dramático y un gobierno cuando no está muy cimentado y fuerte, pues se asusta, se preocupa. Y yo por sentido común dije, a ver, los empresarios mineros explotan las minas en base a concesiones. El dueño de los recursos del subsuelo es el pueblo de México. El dueño de los recursos mineros, de la energía, del petróleo, del gas. Entonces son concesiones que se dan por 10, 20, 30, 50 años o más. Entonces, ¿qué se van a llevar? La tierra, los cerros, las minas, pues no se las pueden llevar, imposible. Aparte no son de ellos. ¿Se van a llevar las inversiones, las fábricas? Pues tampoco, porque es costosísimo y no creo. 3, van a cambiar a otro país que no les dé las mismas facilidades, la exención fiscal, que no les dé estos estímulos que decíamos, por ejemplo, para la industria automotriz, de que les regalan los servicios, los hacen verdaderamente tan atractivos, pues difícilmente en otros países lo van a encontrar, a lo mejor en algunos sí. Entonces, todos estos privilegios no. Entonces yo dije, bueno, esta reacción es un chantaje. Es un chantaje porque moral y político y de presión hacia un gobierno. Yo no creo que en un cambio de política, y no lo creo si se maneja sobre todo de manera responsable, con programas muy claros de reconstruir la economía, lo que esté mal de la economía cambiarlo, de enfocarlo con objetivos claros, de que buscamos que México y los mexicanos vivan mejor, que tengan más oportunidades, que haya un mayor bienestar, que se vayan a ir las empresas. Además, yo no sé a dónde se podrían ir, como decía, que les den mejores atractivos y beneficios que los que les dan en México. Entonces, yo creo que probablemente en la discusión sí se va a manejar y se va a decir, a lo mejor ahorita ya en las precampañas se dice, ¿no? No, hay gente que dice, no, es que si llega un gobierno de esto nos va a quitar las casas, nos va a quitar nuestro dinero, nos va a quitar nuestras empresas. Pues no es así, yo no, la verdad no creo y estoy convencido de que eso, aunque se lo propusieran, no lo podrían hacer y sería el caos. Entonces tomar el poder para ayudar y contribuir al caos, pues es peor. No creo, pero sí se va a dar y se está dando a nivel de especulación, lo escucha uno todos los días. El temor al cambio. Yo en el fondo es el temor al cambio. Sobre todo a los que les ha ido muy bien, que son los que se han beneficiado. ¿Cuántos mexicanos ya tenemos en la lista de los más ricos del mundo? Y bueno, pues yo creo que esto es algo que se dio en unos cuantos años, 10, 15 o 20 años. Las grandes fortunas en el mundo se han dado a veces hasta en siglos. Tardan mucho, más de generaciones. Esos son todas estas facilidades que se les dan. Entonces, pues sí va a haber a lo mejor manejo de esto, probablemente con tendencias políticas y de crear incertidumbre, pero yo no creo que en el fondo si pasara eso suceda, y menos si se anuncia un plan de gobierno, una política económica general que verdaderamente contribuya a mejorar y a sostener el desarrollo de México en mejores condiciones. Y eso es en beneficio no solo de los trabajadores, es en beneficio de todos, de los propios empresarios y banqueros, y es certidumbre, y si hay respeto al Estado de Derecho es certidumbre, es seguridad jurídica. Entonces, pero bueno, pues puede suceder, va a suceder, seguramente lo vamos a escuchar, y conforme se acerque más, y el peligro de esas cosas, pero yo creo que realmente poco a poco la gente se va dando cuenta que estas cosas ya no son así y no van a suceder de esa manera seguramente. Licenciado, buenas tardes. Buenas tardes, compañero. Buenas tardes. Mi nombre es Iván, reciba un fraternal saludo y un fuerte abrazo. Soy de la sección 271. Y el mensaje, pues a nosotros nos queda claro. El mensaje que usted nos compartió el día de hoy. Nosotros pertenecemos a la organización más importante de México, que es el Sindicato de Mineros, y yo creo que todos sabemos de lo que vivimos día a día, y siempre estamos detrás de nuestras trincheras y dando siempre la lucha.
Y quiero agradecerle, licenciado, por la oportunidad que nos dio de cursar este nuevo diplomado en gobierno abierto y municipio, temas del municipio, porque nos dan las herramientas para nosotros como organización saber cómo deben de trabajar el gobierno, cómo exigirle que rinda cuentas y cómo debe de participar en conjunto con la comunidad. Que no nada más ellos nos digan qué es lo que tenemos que hacer, que también nosotros como comunidad pues no sé, reformarles, ¿no? a los políticos, su manera de cómo llevan al país, igualmente a los empresarios. Mi pregunta es esta, licenciado. La presión que se le está haciendo al gobierno mexicano para que incremente el salario mínimo, ¿cree que dé resultado? Esa es mi pregunta y muchas gracias, licenciado. Sí, gracias. Gracias. Yo creo que va a tener que dar resultados. La última vez que estuve en esta reunión que decía de esta ronda de las negociaciones del Tratado de Libre Comercio, estaban los dirigentes sindicales más importantes de Estados Unidos y de Canadá, del Congreso del Trabajo de Canadá, de la Federación Americana del Trabajo. Había congresistas norteamericanos, diputados y un par de senadores. Y entonces todo el mundo preguntaba y decía, bueno, ¿de qué manera incluso preguntaban? ¿Y de qué manera podíamos modificar el salario? Y estuvieron insistiendo, tuvimos una conferencia de prensa al final de estas discusiones, porque obviamente ellos sí están preocupados de que se muden, se transfieran inversiones de estos países hacia México, pues porque es cierto, el empleo tiende a disminuir en algunos sectores más que en otros, pero no culpan a los mexicanos, y eso quedó muy claro. Y yo lo hice, es la ambición desmedida de las empresas, es la codicia, es ir a pagar menos a un lugar que les da todas las facilidades en lugar de otro. Entonces, cuando estábamos ahí preguntaron, ya en la conferencia de prensa algunos periodistas, bueno, ustedes hablan de lo que dije hace rato, de o bajamos los salarios norteamericanos y de los trabajadores norteamericanos y canadienses, que no se puede, o subimos los de los mexicanos para hacer y nivelar un poco más y ser más competitivos. Y entonces dijeron, bueno, ¿qué tanto? ¿Cuánto quieren subirlos? No se pueden igualar de la noche a la mañana. Y dije, bueno, pues claro que no se pueden igualar de la noche a la mañana, probablemente no se pueden igualar nunca, pero de que tiene que haber un mayor equilibrio sí se puede hacer. Y entonces insistieron cuánto, y acababan de modificar el salario, el aumento del salario mínimo. Esto fue en enero. Y subieron de 80 a 88 pesos en México. Entonces decían, bueno, ¿cuánto es lo mínimo? Y como que nadie podía, no tenían un dato así de una cuantificación. Entonces, nosotros habíamos hecho un estudio en el sindicato de mineros, y entonces se voltearon a verme, entonces pues me dieron la palabra, yo pedí la palabra, y yo les contesté a los periodistas, delante de todos, y les dije, nosotros hemos propuesto, que el salario mínimo debería ser de 300 pesos al día, para comenzar. Y poco a poco irlo ajustando. O sea, estábamos hablando, en lugar de, no sé, ahorita de una diferencia de $120 al día en Estados Unidos, el salario mínimo, contra 4.5 en México con los 88 pesos, más o menos, pues por lo menos subirlo a 15 pesos o 14 pesos, $14 o 15. Y ahí vamos, una estrategia, una política y tal y cual. Entonces, bueno, pues eso suena muy interesante porque no es un cambio brutal. Yo creo que sí, porque la presión va a seguir. La presión va a seguir del gobierno norteamericano, Canadá también lo hace, y va a seguir de los sindicatos, y va a seguir de las organizaciones. Y hace poco escuché una declaración que hizo el secretario de Trabajo de México, donde dijo, o el secretario de Economía, o los dos, o algo así, los que están participando en la negociación, no nos afecta en las negociaciones del Tratado de Libre Comercio las críticas o los comentarios que hagan los sindicatos del extranjero, las organizaciones. Nosotros sabemos bien lo que estamos haciendo y vamos a seguir así. Pues yo creo que esta es una declaración, pero que
¿Les afecta? Sí les afecta y desde luego que va a tener que cambiar y estoy seguro que sí van a cambiar los salarios y van a tender a mejorar. Y cuando suben los mínimos, el sindicato de mineros no tenemos trabajadores de salarios mínimos. Entonces no hay un solo trabajador en todo el sistema nacional. O sea, son otros sindicatos más en la industria de los servicios, de la construcción y de todos estos que... Y bueno, esos contratos de protección en las maquiladoras, en fin. Pero yo creo que hay que cambiar esa política laboral. Hay que dejar de enfocarse a crear más empleo de la calidad que sea, al costo que sea. Yo creo que eso no es así, porque se pueden hacer ambos. Ampliar la creación de empleo, pero por supuesto sobre bases más dignas y justas para los trabajadores, para los mexicanos, y es la forma de estimular a la actividad económica nacional interna, que es lo que necesitamos. Buenas tardes, licenciado. ¿Qué tal? Buenas tardes. Las felicitaciones ya las recibió y todas se las damos, y el agradecimiento también. Mi nombre es José Muñoz, de la sección 225, soy secretario local del trabajo. Mi pregunta se la hago así directa porque ya sé que tenemos poquito tiempo. Es con relación al OMC, licenciado. ¿Es una ayuda, es un apoyo, perjudica o es una opción? Y si es verdad que a México le conviene hacer negocios bajo las reglas de esta organización. Gracias, licenciado. ¿De la OMC, de la Organización Mundial del Comercio, te refieres? Así es, licenciado. Sí. Bueno, yo creo que es parte de la misma estrategia y política comercial exterior. Hay reglas estrictas que se tienen que respetar entre los países, igual que los tratados, y yo creo que para que estos funcionen y sean eficientes, pues los que lo firman, los países que lo firman, pues deben de respetar y acatar efectivamente lo que se establezca. Por eso sí es muy importante analizar en detalle las implicaciones que tenga para la economía nacional de cada país, estimular las relaciones comerciales. No creo que ningún país pueda vivir en una economía cerrada, y por eso cuando criticábamos lo del muro decíamos, y mucha gente lo ha dicho, pues no hay que construir muros, hay que construir puentes por donde transiten los bienes y servicios, por donde transiten las personas. Pero bueno, hay enfoques. Pero yo creo que sí se deben de respetar las reglas básicas, bien discutirlas, analizarlas y sobre todo pensar en el interés nacional, en la soberanía de un país. Cuando es así, yo creo que se pueden establecer los compromisos en la Organización Mundial del Comercio, en los tratados de libre comercio, que puedan funcionar en beneficio de todos los participantes. Si surge alguna inquietud de venir a tomar aquí a México la senaduría, sí, y si considera que estaríamos mejor con ya sabe quién. Sí, ok, voy por la segunda primero. Yo creo que sí estaríamos con un programa y una certidumbre mayor de política económica, de política social, de actividad, y hay propuestas muy concretas y específicas, y es un cambio de modelo pensando en México y en los mexicanos. Yo creo que la gente no debe tenerle miedo al cambio. Hemos experimentado muchos años las administraciones que han dejado mucho que desear, han agravado los problemas, y creo que es tiempo de que esto verdaderamente haya oportunidades de un cambio que nos demos todos los mexicanos. En todos los países sucede además. Sube un gobierno, un partido de derecha, del centro, de izquierda, y las cosas evolucionan, y hay algunos que por supuesto tienen logros más importantes. Aquí no le han dado la oportunidad a este partido, a esta corriente. Ojalá verdaderamente en esta ocasión haya ese cambio, porque creo que va en la dirección correcta de lo que México necesita en este momento. La segunda es, bueno, yo siento muy honrado de que me hayan nominado para esta posición para el Senado de la República. Desde luego que estaré en México cuando ya se resuelva todo este tema electoral. El INE, el Instituto Nacional Electoral, está revisando toda la documentación de todos. No veo ningún impedimento ni jurídico ni de ningún otro tipo que no permita que yo esté por allá. Y más bien es el temor de otros. Pero bueno, y los ataques vienen de ahí. Pues son los mismos que han hecho cosas mal y se han apropiado de la riqueza del país, pero tampoco, pues nadie está en riesgo, ya lo dijo el propio candidato. O sea, vamos a trabajar y a cambiar las cosas que haya que cambiar para mejorar todos
para mejorar el nivel de vida y la esperanza de los mexicanos. Ya vamos a hacerlo de manera responsable, de manera eficiente, y yo creo que, espero que por allá a lo mejor en el próximo diplomado ya no estoy a través de esta pantalla, voy ahí con ustedes personalmente y puedo platicar con ustedes directamente. Ojalá así sea. Gracias. Señor, muy buenas tardes. Buenas tardes, compañero, ¿cómo estás? Muy bien, señor, muchas gracias. Pues con el tema que has puesto aquí queda claramente y reafirmado que a 24 años, a más de 24 años que se ha firmado este Tratado de Libre Comercio, pues el menos beneficiado ha sido México y pues por consecuencia el más lastimado, ¿verdad? Mi pregunta, señor, es con referencia a lo que comentaba de que lamentablemente México depende de sus exportaciones al 80% con Estados Unidos y prácticamente es una dependencia pues total, absoluta en base a eso, económicamente. El detalle aquí es, desde su punto de vista, en qué nos pudiera ayudar, ¿sí?, a corto o mediano plazo, el hecho de que, o cómo nos pudiera ayudar eso, el hecho de que el tratado llegue a firmarse completamente ya con otro gobierno que considero yo que sería muy progresista y lógicamente que con usted ahí en el Senado. Gracias. Gracias. Primero establecería una relación de respeto, cuidando la soberanía nacional en las negociaciones que se dieran dentro de un nuevo gobierno. Y yo creo que debe ser así. México debe poner por delante la soberanía nacional y el respeto de los derechos de los ciudadanos mexicanos. Pero yo creo que simultáneamente a esto, y ahora sí debemos hacerlo, pero no como se hizo y se anunció hace unos meses de que, bueno, pues ahora sí vamos a cambiar y a negociar con otros. Eso no es así porque no funciona así. Ojalá fuera así. Que ese me hizo cara fea o me quiso apretar en esto, negociación o en la otra, pues voy con otro, pero no es así. Pero ahorita creo que sería importante una política de diversificación de la economía nacional. Primero porque nunca es bueno depender tanto de uno solo, como decía hace rato, porque puede pasar una crisis, una catástrofe, una guerra, cualquier otra circunstancia en ese país y entonces puede causar un grave problema al país por la dependencia tan elevada. Pero yo creo que es el momento de iniciar una política de diversificación seria, responsable, porque además siempre es bueno tener nuevas tecnologías, nuevos servicios financieros, nuevos productos, aprender de otros países. Creo que eso es lo que se debe de hacer y eso va a dar resultados en el mediano largo plazo, pero hay que hacerlo ya. Seguir como estamos no creo que nos vaya a resolver los problemas, sino al contrario nos los puede agravar, porque cada vez nos aprietan más, pues porque saben que estamos débiles, porque dependemos altamente de ellos. Entonces, pues es como tienen el sartén por el mango, y yo creo que lo mejor entonces es dejar a un nuevo gobierno que negocie sobre otras bases, cualquiera que sea el resultado de este Tratado de Libre Comercio, o de cualquier otro que se pudiera firmar. Pero creo que es importante que se dejara ya la nueva administración del país, la negociación y la renovación o cancelación o cualquier alternativa que se presente para este tratado. Gracias. Muy buenas tardes, señor. Mi nombre es Mariela Sánchez Casas, de la sección 302. Es para hablar acerca de la responsabilidad de los gobiernos. Usted mencionaba los gobiernos estatales, municipales y federales, de poner restricciones para cuando las empresas se sitúan en México. La importancia de nuestros contratos colectivos de trabajo que tenemos para proteger los derechos laborales de los trabajadores. Ok, la pregunta, señor, es en base a usted cómo considera viable. Usted decía que no considera viable que se cancele el Tratado de Libre Comercio. Entonces, ¿cuáles serían los beneficios si en algún momento se modificara este Tratado de Libre Comercio? Sí. Bueno, yo lo medía por los resultados que hemos tenido en el país. Ya vimos las cifras y los datos más importantes. Hay sectores de exportación que se han beneficiado, pero no son la mayoría de la población. Entonces, yo creo que tiene que ser una revisión a fondo de estos tratados. Si se modifica, pues desde luego, como siempre, exigir que realmente sea en función y en beneficio de México también,
no nada más del más fuerte o del más poderoso, porque no creo que esto nos resolviera los problemas y al contrario nos los puede agravar más. Por eso creo que un nuevo esquema de política comercial, de política económica, de negociaciones sobre este o cualquier otro tratado nuevo, pues tiene que ir al fondo del tema. México, porque si no nos resuelven ni los problemas para nosotros ni para ellos. Si la queja de los Estados Unidos es de que les estamos quitando sus empleos, pues se los vamos a seguir quitando sin querer, no es una decisión de los trabajadores, es porque las empresas se van a seguir moviendo, pues ¿por qué van a pagar en un lugar 100 o 200 o 500 cuando pueden pagar en otros 5 y hacer lo mismo? Pues claro que lo van a seguir haciendo. Entonces, por eso también el gobierno norteamericano modificó la política fiscal y les redujo casi un 20% los impuestos a las empresas que exportan de Estados Unidos, para tratar de promover que se queden en Estados Unidos y no tengan que salir y compensar esos costos que tienen diferencia entre los salarios allá. Lo que pasa es que en estos países sí hay políticas laborales serias, sí respetan los derechos de los trabajadores y son sistemas que verdaderamente traen beneficios para sus trabajadores, sistemas de seguridad, de protección, que en México los hemos descuidado. A lo mejor en la ley están, pero ya la aplicación y la interpretación de la ley pues es otra cosa. México siempre se dijo que tenía una de las constituciones y de la ley federal de trabajo más modernas del mundo. Pues sí, en el papel y en la teoría, pero en la práctica no. Por ejemplo, los contratos de protección no existen en la ley. Ahora en esta nueva modificación que quisieron hacer de la reforma laboral, querían dejarla en libertad. Qué bueno que se suspendió, por cierto. Y nosotros nos oponíamos a que se aprobara. Es totalmente retrógrada esta nueva reforma laboral que hace unas semanas estuvieron discutiendo y que 2 senadores, uno de la CTM y otro de la CRO, propusieron en contra de los derechos de los trabajadores. Y esto es algo absurdo, aberrante, en contra de los derechos históricos de los trabajadores por los cuales México y los trabajadores lucharon por muchos años. Entonces yo creo que esto ya es algo que tiene que cambiar y desde luego va de la mano con la negociación y la política comercial y la política económica del país. Yo espero que sí se den cambios importantes en función de los intereses de los mexicanos y de la soberanía de México. Así es que, pues, ojalá sí lo logremos. Y, Mariela, pues, gracias por tu intervención. Te mando un beso porque ayer fue el Día Internacional de la Mujer y yo mandé un mensaje a todas las mujeres, le hemos llamado a las mineras de acero, una organización de las trabajadoras y de las mujeres de acero que mi esposa Oralia ha encabezado y promovido para que por el día, por su lucha incansable en favor de la libertad y la justicia en México. Así es que felicidades y pues creo que muchas gracias. No sé si hay algún otro comentario, pero creo que con esto ya podríamos dar por terminado porque la verdad sí tengo un compromiso adicional un poquito más tarde. Si no les importa, divino. Pues ciertamente creo que debemos cerrar con un espíritu positivo frente a lo que pueda venir, porque finalmente nos encontramos con un personaje, todo el mundo aquí lo ha mencionado, no por su nombre, pero todo el mundo sabe quién es el único que ha hecho campaña de verdad. Y las campañas de verdad se hacen cuando se realiza una actividad de servicio público. No, las campañas es otra cosa. Las campañas simplemente son para decir que de veras en el futuro van a cambiar las cosas, van a salvar a México, pero la verdadera campaña que se puede hacer es cuando se realiza el servicio público. Fuera de él se puede hacer cualquier cosa, pero vaya, pues cae francamente dentro, a veces hasta de la comicidad. Así que te agradecemos mucho, en principio, ¿no?, que nuevamente hayas aceptado nuestra invitación para tener este diálogo que es muy fructífero, sobre todo para los compañeros que nos acompañan. Y te quiero decir que si nosotros hemos tenido esta iniciativa es porque solo en la universidad es posible realizar ciertas actividades. El juego de autonomías es el único que garantiza la democracia. Y si dentro de la universidad no se pudiera realizar
actividades de este tipo, pues realmente, entonces no estaríamos cumpliendo con aquello que somos y que por décadas, ya 100 años, en este año se cumplen del movimiento de Córdoba, donde nace la nueva universidad latinoamericana con aspiraciones democráticas, no solo para su institución, sino para su sociedad. Y eso es con lo que nosotros queremos cumplir, porque sabemos perfectamente que si este país no crece industrialmente, la investigación en las universidades y en los centros de enseñanza superior del país está condenada. Así que, pues, te agradecemos, te digo, de nueva cuenta tu intervención. Desde luego continuaremos conversando y que la próxima vez pues, ya te tengamos aquí de cuerpo presente. Muchas gracias y felicidades a tu esposa, desde luego, por estar al frente de la organización femenina del sindicato. Yo les comentaba ayer a los compañeros, y tú sé tan amable de comentarle que, bueno, nos preocupamos por las mismas cosas. Di una conferencia en el seno del Partido del Trabajo acerca del papel de la mujer y de cómo nace precisamente en el seno de los trabajadores, en este caso de las obreras neoyorquinas, el hecho de que nosotros el 8 de marzo conmemoremos su sacrificio por defender sus derechos. Claro que sí, muchas gracias a ustedes por invitarme, y yo creo que esto es que tenemos que continuarlo. Creo cuando uno observa en el mundo, en la historia, la mayor parte de las transformaciones y de los cambios sociales lo han hecho la clase trabajadora y los universitarios, académicos e intelectuales. Y cuando están juntos, pues mucho más activamente y más rápido. Así es que sigamos trabajando juntos. Gracias, y compañeras, compañeros, pues felicidades y sigan echando ganas, necesitamos gente cada vez mejor preparada en México, y ustedes son un motor y un pilar muy importante para esto, y todos los que están atendiendo estos diplomados. Muchas gracias. Gracias, Abraham, gracias a la Universidad Autónoma de Nuevo León. Gracias a ti, muy amable. Gracias.